Bienvenidos a Radio Sapiens, la radio científico-cultural divulgativa. Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Marisol Zafra. Buenas tardes, bienvenidos a Tardes Literarias. Hoy tenemos a Alfonso Morillas, licenciado en Historia del Arte, máster en edición, posgrado en procesos editoriales, posgrado en edición digital, amante de la vinculación entre la cultura y las nuevas tecnologías, y un apasionado de la combinación del fútbol y la literatura. Coordina la web futbolclubliteratura.com. Aunque es licenciado en Historia del Arte, sus aficiones personales, formación y experiencia personal le han ido decantando hacia todo cuanto tenga que ver con el mundo de la cultura, con un interés especial en la relación entre fútbol y literatura. Los libros cuya temática tienen el fútbol como ingrediente principal le han permitido unir dos de sus pasiones, como son la lectura y el fútbol. Por eso, hace unos años creó el espacio Fútbol Club de Lectura, en el que va publicando reseñas de obras e informaciones en las que el fútbol y la literatura van de la mano. En este blog da una especial importancia a los libros de este género destinados al público infantil, pues está convencido de que la relación entre el fútbol y los libros es una magnífica puerta de acceso a la lectura. En esta línea hace una modesta colaboración cada 15 días con el programa de radio Pase de Página del Sevilla Fútbol Club, el único actualmente existente dedicado a tratar la relación entre el fútbol y la cultura. Asimismo es máster en edición, posgrado de procesos editoriales y posgrado de edición digital, y desde hace años se ha interesado y formado en el mundo de la web 2.0, un entorno apasionante en continua evolución en el que el aprendizaje es cada vez continuo. Hola, soy Alfonso Morillas, soy de Cornellá. Durante muchos años estuve vinculado al deporte de la ciudad a través de la Unión Esportiva Cornellá, en la que jugué en mi etapa de infantil, juvenil, del primer equipo. De hecho, continúo vinculado a la entidad a través de su magnífica agrupación de veteranos, de la que hace unos años, junto al compañero y escritor de Cornellá, Jorge Gamero, miembro del grupo de autores de Cornellá, tuve el gran placer y el gran honor de coordinar la publicación de este volumen, Recuerdos con Historia, para la agrupación de veteranos. Asimismo, soy también el autor de esta novela juvenil, La Hermandad de los Varones Desaparecidos, con la que casualmente transcurre en un lugar llamado Cornemar, y con la que intento hacer un homenaje a dos de mis principales pasiones. Una es el fútbol y la otra es la literatura. De hecho, justo aquí detrás me acompañan mi modesta biblioteca de literatura futbolística, y desde hace un tiempo gestiono un blog, el Fútbol Club de Lectura, en el que voy publicando informaciones, noticias, reseñas de libros en los que el fútbol es una temática destacada, tanto si son para lectores adultos como para lectores infantiles. Es que aprovecho para hacer una reivindicación de la literatura deportiva, y por eso me parece que la iniciativa que ha puesto en marcha la Regidoria de Sports del Ayuntamiento de Cornellá de celebrar esta especial y particular Diada de Sant Jordi, haciendo difusión de libros que tienen como temática al deporte en general, me parece una magnífica iniciativa que hay que agradecer. En colaboración también con la Xarxa de Bibliotecas, a través de la cual se puede conseguir una gran cantidad de bibliografía de deportes diversos, creo que tenemos a nuestra disposición un fondo, una cantidad de material, insisto, muy interesante y que debemos reivindicar. Todos conocemos la frase mens sana, in corpore sano. La gimnasia mental en un cuerpo en forma son para mí dos elementos que trabajan en favor de nuestra armonía. Por eso, simplemente desearos que paséis una magnífica Diada de Sant Jordi. Vuelvo a felicitar a la Regidoria de Sports
por la iniciativa. Espero que sigáis todas las recomendaciones que a través de sus redes sociales están haciendo durante estos días y simplemente desearos que disfrutéis mucho con la literatura y si es literatura deportiva, pues mucho mejor. Un abrazo y hasta pronto. Tardes literarias, un mar de literatura condensado en nuestro propio punto de vista. Para coger este libro y leerlo de forma relajada en el atardecer con el sol poniéndose. Tardes literarias. Esto es lo que representa este volumen, que no es nada más ni nada menos que la fusión de los más variopintos estilos literarios. Todo en términos absolutos puede convertirse en literatura, y prueba de ello es lo que os presentamos a continuación. Aquí vais a encontrar páginas llenas de imaginación y de esperanza, de dos autores recién estrenados en esto de escribir juntos, aunque siempre juntos en la radio y otras antologías solidarias con otros autores y autoras ya avezados en este mundo de las letras. Y todos estos relatos con una cosa en común, el gusto por crear, contar historias, que no es más que el gusto por la literatura. Relatos de lo cotidiano, de lo mágico, de andar por casa o de subir hasta las estrellas, de amor y desamor, de encuentros, de despedidas, de besos dulces y salados, de él, de ella, de todos y para todos. Tardes literarias es todo eso, una antología en la que los dos autores hemos invertido en cariño por las letras, en ganas de transmitir y en deseos de compartir. Tardes literarias es como Mediterráneo, cálido, suave y con encanto. Es un libro para sumergirse en él, dejarse llevar en los atardeceres plácidos. En definitiva, un libro para disfrutar leyendo. Es el libro que acabamos de publicar como homenaje a nuestro programa de radio. Y os queremos hacer ver que no solo hacemos programas dedicados a escritores, sino que nosotros mismos también lo somos. Y creemos que este programa que hacemos con tanta ilusión semana tras semana debe quedar reflejado no solo en las ondas, sino que también debe estar inmortalizado en papel, que es en donde a todos los escritores nos gusta reflejar nuestros sentimientos. Tardes literarias es una antología de relatos, escrito por Marisol Zafra y Luis de Pérez, que tenéis ya disponible en Amazon. Esperamos sinceramente que sea tan bien acogida como es todas las semanas nuestro programa de radio. Muchas gracias y que tengáis una muy feliz lectura. L Ediciones. Somos la editorial especializada en la edición y publicación de libros y novelas. Tenemos una amplia experiencia en el sector editorial y conocemos a la perfección el proceso de publicación de cualquier libro. En L Ediciones podemos hacer tiradas desde 30 y hasta 5.000 ejemplares, a un precio más reducido que el que ofrecen en las imprentas convencionales. Si tienes una obra y quieres un presupuesto sin compromiso, contacta con nosotros. lediciones@lediciones.es, www.lediciones.es, WhatsApp 665 559862. Somos tu editorial de autopublicación. Aquí ya comento la sección Cine y Literatura con Marisol Zafra.
Buenas tardes y bienvenidos a la sección de cine y literatura con una servidora, Marisol Zafra. Estoy muy contenta porque cada día somos unos pocos más los que estamos detrás de esas ondas esperando a que les cuente o les traiga pues alguna novedad como esta tarde. Esta tarde tenemos una novedad, pero una novedad pues, ¿cómo les diría yo? Una novedad en la que van a disfrutar muchos de los lectores y oyentes que tenemos ahí detrás de las ondas. Hoy vamos a hablar de fútbol y literatura. Sí. ¿Qué tiene que ver el fútbol con la literatura? Pues ya verán ustedes cómo nuestro escritor estrella va a sorprendernos con su libro que, en unos momentos hablaremos de él. Vamos a conocer un poquito más a nuestro invitado. Buenas tardes y bienvenido, Alfonso. Es un placer poder tenerte con nosotros en Tardes Literarias y, pues, además de literatura, como he adelantado a nuestros oyentes, vas a hablarnos de fútbol. Sé que algunos de nuestros oyentes van a disfrutar muchísimo escuchándote. Fútbol y literatura, y alguna que otra sorpresa que vamos a vivir entre otras cosas. Ya les adelanto que lo van a pasar muy bien con este autor que hoy nos acompaña. Hola, buenas tardes, Marisol. Muchas gracias por contar conmigo para participar en estas tardes literarias. ¿Cómo fue, Alfonso? ¿Cómo se te ocurrió unir fútbol y literatura? Pues mira, creo que mi afición por vincular fútbol y literatura aparece ya durante mi infancia. De hecho, me recuerdo dibujando jugadas futboleras muy sencillas y rudimentarias en las hojas en blanco que separaban los capítulos de los libros que había por casa, o incluso en los espacios que había al inicio de cada capítulo, de cada sección. Y eso lo hacía ya desde muy pequeño. Es uno de los primeros recuerdos que tengo. A partir de ahí fui un lector precoz y, curiosamente o extrañamente, muy aficionado a leer las crónicas deportivas de los diarios. Además, teniendo en cuenta que vengo de una cultura en la que los partidos de fútbol se escuchaban por la radio, recuerdo muchos domingos, ¿no?, a mi padre con aquel pequeño transistor y escuchábamos los partidos. Allí el predominio era el predominio de la palabra. Creo que ahí está la primera semilla en esta afición tan extraña. Después, ya durante mi juventud, la lectura de revistas de temática deportiva siempre fueron de mi interés. Era un visitante habitual al kiosco del barrio y también a una librería que tenía muy cerca de casa y en la que descubrí más de un libro sobre fútbol, especialmente en la colección de libros de Alianza Editorial, los libros de bolsillo de Alianza Editorial. Y aquello fue lo que acabó de afianzar mi interés. Poco después llegó el Mundial de España de 1982, el Mundial de Naranjito, y a raíz del cual no solo se publicaron numerosas obras de ficción con el fútbol como telón de fondo, sino que grandes escritores como Miguel Delibes o Mario Vargas Llosa, entre otros muchos, hicieron de reporteros de muchos de aquellos partidos. Y junto a los artículos de periodistas de la época yo devoraba aquellos textos. De hecho, Mario Vargas Llosa tiene una frase, una recomendación a los jóvenes que quieran ser escritores, si no recuerdo mal, en la que decía, los invitaba a leer mucha crónica deportiva. Les decía, ahí aprenderán mucho del oficio de la escritura. Y bueno, es que tenemos que pensar que siempre ha habido un cierto desprestigio, un cierto menosprecio en relación a ser aficionado al fútbol. Por supuesto, sigue habiendo reticencias para considerarlo un género literario, pero existe una gran cantidad de escritores e intelectuales que han escrito sobre fútbol, tanto obras de ensayo como obras de ficción, ya sea para público adulto como para público infantil.
Afortunadamente, durante las últimas décadas ha habido una especie de liberación por parte de esos autores para dedicar obras en forma de novela o de relato al mundo del fútbol. Y aquí encontraremos una diversidad de nombres y de obras impresionante, desde Vázquez Montalbán, Javier Marías, Mario Benedetti, Ramiro Pinilla, Juan Villor, David Trueba, Philip Kerr, Roberto Fontana Rosa, cantidad de autores sudamericanos. Es decir, que si queremos buscar material de este tipo, lo encontraremos y en abundancia. La Hermandad de los Balones Desaparecidos es el título de tu primera novela, de la que hablaremos un poquito más adelante. Pero sé que el mundo de la escritura está presente en tu día a día. Sé que coordinaste la edición del libro Recuerdos con Historia para la agrupación de veteranos de Cornellá, que creo ha tenido éxito tanto que ya está trabajando, pues se está trabajando en una segunda parte. Háblanos un poquito de qué va este libro, Recuerdos de Historia. Sí, Recuerdos con Historia es un proyecto al que le tengo mucho cariño, un proyecto muy emotivo, que se puso en marcha para la agrupación de veteranos del Cornellá, de la que formo parte, y que pertenece al club del que fui jugador infantil, juvenil y amateur. En ese colectivo, en la agrupación de veteranos, coinciden jugadores de diferentes épocas, y a mí me resulta muy entrañable el hecho de que gran parte de esas personas son algunos de los jugadores a los que yo iba a ver jugar cuando yo era pequeño. Fueron algunos de mis primeros ídolos y actualmente somos compañeros en la agrupación. La iniciativa del libro de Recuerdos con Historia surgió como una idea para recuperar parte de los recuerdos futbolísticos vinculados con la entidad y que muchas de esas personas pues conservan. La idea se planteó, cuajó, y entre un compañero de la agrupación, que es escritor, Jorge Gamero, con varios libros publicados y además un profesional del mundo de la edición, y yo, nos pusimos manos a la obra para coordinar todo el proyecto. El resultado fue muy, muy satisfactorio. Además, se recuerda con mucha emotividad el acto de presentación, al que asistieron más de 120 personas. Muchos de los miembros de la agrupación que no pudieron participar en aquel volumen por razones diversas se quedaron con las ganas de hacerlo, ¿no? Con la espinita de ostras, ¿no? Y también tengo algunos recuerdos que me gustaría compartir con el resto. Y esa fue la razón por la que nos decidimos a poner en marcha un segundo volumen, que es en el que actualmente estamos trabajando. Pues sí, la verdad es que ese segundo volumen hará ilusión también a esos veteranos que se quedaron fuera y puedan pues contar sus anécdotas como vosotros, ¿no? Me parece una excelente idea. Vamos por la siguiente. Como persona solidaria que eres, has colaborado en la reciente antología Los hilos de la vida, donde muchos de nosotros nos pusimos manos a la obra en muy poco tiempo. La idea fue muy imprevista y en apenas 25 días ya estaba presentándose en nuestra localidad del Vendrell, en los jardines del Museu Deu. Recuerdo que te lo pregunté aquella misma noche que me lo propusieron y no te lo pensaste. Dijiste, cuenta conmigo. Eres una persona solidaria y no porque hayas colaborado en esta asociación y en alguna otra sin ánimo de lucro, sino porque dispones de poco tiempo, al igual que muchos de los autores que han colaborado, y bueno, sacaste ese tiempo de posiblemente de estar con tu familia o de alguna otra, pues otro hobby o otra cosa. ¿Pensaste por un momento que te habías precipitado en comprometerte y no llegar a tiempo para entregar ese precioso y tierno relato, El guardián de los recuerdos, con el que nos sorprendiste? Verás, lo primero que me vino a la cabeza fue el agradecimiento al darme la posibilidad de participar en esa maravillosa iniciativa que ha sido Los hilos de la vida. Evidentemente había un punto de preocupación por la escasez de tiempo, porque no había mucho plazo,
pero lo que realmente me generó un poco de inquietud fue el ser capaz de estar a la altura y poder presentar un texto que mereciera aparecer en esa antología. El Alzheimer es un tema que no domino directamente, sí, de manera indirecta, algún contacto he tenido, y me preocupaba sobre todo el no ser capaz de proyectar el tratamiento adecuado. Pero bueno, las ganas de participar en un proyecto solidario fueron el mejor combustible para buscar la inspiración donde fuera y poder de esa manera aportar un pequeño granito de arena a ese magnífico proyecto. Lamentablemente no pude asistir al acto de presentación por motivos laborales, pero estoy muy contento de haber formado parte de ese libro. Alfonso, tuve la ocasión de escucharte en una entrevista de Radio Televisión El Vendrell en el programa La Banqueta, que hicieron en la nueva sala de lectura de Covarruga. En ella, pues, hablas de una época muy bonita para ti, de tu adolescencia y tu gran pasión, además de la lectura, del fútbol. En esa entrevista hablas de un jugador que, además de ser uno de los mejores de aquella época, me refiero a Daniel Solsona, jugador del equipo del Español más importante en aquel momento e ídolo de muchos chicos aficionados a este deporte, pues Dani era del barrio de Cornellá, por lo que era vecino tuyo. Cuéntanos cómo viviste aquella época con un jugador de éxito en el barrio y si se afianzó más aún esta pasión tuya por el fútbol a raíz de conocerlo. Bueno, la figura de Dani Solsona es una figura con un gran simbolismo. Cuando yo era niño, uno de mis ídolos era Johan Cruyff, vinculado al Barça, mientras que el otro fue Dani Solsona, un referente para el Español, porque era del barrio, aparte de un jugador de una calidad extraordinaria. De hecho, la intensa rivalidad que existe entre culés y pericos no se da en mi caso justo por eso, porque esos dos ídolos jugaban uno en cada equipo y mis simpatías están repartidas entre los dos. Por definirlo de una manera utilizando un título de un libro de temática futbolera, podría decir que soy un culé defectuoso, que es, como decía, el título de un libro de Sergi Pàmies. Volviendo a Solsona, fue el ejemplo de alguien que, siendo de aquel barrio, un barrio humilde, triunfó en el mundo del fútbol. Siempre estamos pensando en los deportistas de élite como en personas lejanas, casi inalcanzables, pero en aquel caso Dani Solsona era del mismo sitio que todos nosotros, que todos los niños que vivíamos allí. De hecho, sus padres tenían una vaquería que siguió en activo durante muchísimos años. Incluso después de ser él un profesional más que reconocido, sus padres conservaban la actividad en aquella vaquería. Una vaquería, por cierto, de la que conservo un gran recuerdo, pues cada día de camino para el instituto tenía que pasar por delante y nunca olvidaré el olor que hacía aquella calle. Como decía, Dani Solsona, y era un poco mayor que los de mi generación, o sea, unos 6 o 7 años mayor que yo, fue la demostración de que no importaba el origen. Si tenías cualidades, podías triunfar. Y era una especie de horizonte, de vía de escape a un presente complicado. Hablamos de los años 70, de un barrio humilde, con muchas familias inmigrantes como la mía, con muchas carencias, faltas de servicios, infraestructuras, y en la que el ideal de la mayoría de niños de mi época era alcanzar lo que había alcanzado Dani. Algo así es lo que describe La inmensa minoría, que es una novela de Miguel Ángel Ortiz, y en la que se trata también esta cuestión, la de 4 chavales de barrio que ven en el fútbol la posibilidad de conseguir una vida mejor. Vamos con otra pregunta. Un niño está jugando en la calle y un chute fuerte hace que ese balón salga disparado a un balcón o una fábrica en ruinas, o en el peor de los casos no se sabe dónde fue a parar. O sí, pero no se puede recuperar por alguna razón. Tu afición por unir la literatura con el deporte te lleva a preguntar a la RAE cómo explicar en un libro cuando se pierde un balón. ¿Ya tenías en mente el proyecto de escribir sobre la hermandad de los balones perdidos?
Pues la verdad es que no es una cosa que tuviera en mente, aunque siempre he escrito y tengo cosas guardadas en los cajones, nunca me había planteado la escritura de esta novela en tanto que proyecto que yo quisiera tirar hacia adelante de una manera planificada. Bueno, y tú, como escritora que eres, ya sabes cómo funcionan los mecanismos de la escritura. Uno no sabe en qué momento va a saltar la chispa ni lo que va a salir. En mi caso, el origen de todo se encuentra en un episodio, mira, entre rocambolesco, gracioso y traumático que experimenté durante mi infancia. Una pelota que perdí cuando tenía unos 11-12 años. Curiosamente, la imagen de aquella desaparición me ha acompañado durante toda mi vida. Ha sido un recuerdo recurrente que he tenido muy presente durante años, día sí y día también. Lo más curioso es que fue hace un par o tres de años cuando el volcán interior entró en erupción y aquella pelota comenzó a dar forma a una historia. Era como si aquel recuerdo comenzase a gritar y a decir que quiero salir a la luz pública. Y en cuanto a la consulta de la RAE, pues sí, la verdad es que me resulta curioso que un fenómeno tan habitual como el de perder una pelota no tenga un término para definirlo. Tenemos palabras para definir cosas absolutamente extrañísimas, ¿no? A mí siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Procrastinar, ¿no? Pues tenemos una palabra para definir de qué manera posponemos cosas que tenemos que hacer. Eso es la procrastinación. En cambio, no tenemos una palabra para definir algo tan habitual y tan extendido por todo el planeta como es la pérdida de una pelota. De hecho, la forma de referirse a ello es diferente dependiendo del lugar de España en el que nos encontremos. Por ejemplo, en Cataluña decimos, en catalán se dice penjar la pilota, pero en castellano decimos colar la pelota. En la zona de Levante dicen encalar. En el sur, por la parte de Andalucía, dicen embarcar. Y en el norte dicen encajar. En el Vendrell, donde los dos vivimos, hay un término específico que es muy curioso porque solo se dice aquí, que es cachá. Y en la zona de Bañolas, por ejemplo, dicen esparxar. Pero al final, a mí la que más me gusta de todas es una que utilizan en una zona de México. Y allí, cuando pierden una pelota, lo que dicen es que se voló la bola. Buen libro, futbolero, como tú has dicho, de Sergi Pàmies, y sobre todo pues esa definición tan simpática como es la de un culé defectuoso. Y vamos ahora sí a hablar de tu novela. Para que nuestros oyentes y futuros lectores puedan disfrutar de la hermandad de los balones perdidos, quiero que nos cuentes cosas de él que podamos divertirnos esta tarde, que nos saques esa lagrimilla como nos sacaste en la presentación, y bueno, pues que todo el que le guste el fútbol y todo el que lo haya vivido pues de niño en la calle, pues jugando al balón, a la pelota, pues pueda recordarlo con esta novela. Cuéntanos un poquito. La Hermandad de los Balones Desaparecidos, así de manera rápida, podría definirse como una novela de aventuras. Estaba destinada inicialmente al público entre infantil y juvenil, a ese segmento que se denomina ahora el middle grade, que es para los que no son ni son niños ni son jóvenes. Y aunque más de un adulto que la ha leído me ha transmitido, me ha dicho que ha disfrutado con ella porque le ha permitido recordar y revivir situaciones y vivencias de su infancia. En cuanto a la trama, pues bueno, es una historia, gira en torno a una pandilla de amigos, un verano al finalizar el curso, y que deberá vivir toda una aventura para recuperar una pelota perdida. Y en esa peripecia pues hay algo de suspense, hay algo de acción, hay algún misterio, también hay algún mensaje relativo a determinados valores y por supuesto hay fútbol. Se trata en el fondo de un modesto homenaje a los libros de aventuras con los que tanto disfruté siendo niño, los de Enid Blyton, las historias de Julio Verne, y también un homenaje a una infancia en la que la amistad, la vida en la calle, la vida de barrio, una época que recuerdo con mucha felicidad y nostalgia. Y también intento hacer un alegato en defensa del fútbol más auténtico, que es
que es aquel al que jugábamos en la calle cuando salíamos del cole, nos ponían un bocadillo en la mano y estábamos corriendo detrás de una pelota hasta el anochecer. Y en el que al final lo más importante de todo era eso, el juego por el juego, la parte lúdica. Existe una descripción que a mí me gusta mucho, siempre que tengo oportunidad la explico, y es que en los años 70 preguntaron a una teóloga alemana, cuyo nombre es Dorothy Soll, le preguntaron que cómo describiría lo que es la felicidad a unos niños. Y ella respondió: no se la describiría mediante palabras, lo que haría sería lanzarles una pelota para que jugaran, porque a partir de ese momento lo que comenzarían a experimentar es eso, la felicidad. Ya han visto ustedes como yo tenía razón, que este libro es para pequeños y para grandes. Muchos de ustedes habrán recordado esos días de juego en la calle, como recordaba Alfonso, que para ser feliz pues solo hay que darle una pelota a un niño, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir con la entrevista. Como ya hemos dicho antes, eres una persona que le gusta vincular el deporte a la literatura. Es decir, le das mucha importancia a la hora de la comunicación, ya sea oral o escrita. El cómo se describe una jugada, siguiendo, pues, hablando del fútbol, que es lo que trata tu libro, para ti me da la impresión que el comentarista es el factor estrella a la hora de explicar pues una buena jugada. Por eso me da la impresión de que tú no eres de los que piensan que una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Me equivoco, Alfonso? Bueno, al final, como en tantos otros ámbitos, todo depende del contexto. La frase "una imagen vale más que 1000 palabras", pues depende de eso, de la contextualización que hagamos. Por ejemplo, el escritor mexicano Juan Villoro, que es uno de los referentes a la hora de tratar la relación entre fútbol y literatura, dice que el fútbol requiere de palabras, es decir, que el fútbol necesita ser explicado. Yo estoy de acuerdo con él, pero es que pienso que en toda producción de carácter visual, y el fútbol desde el punto de vista del espectador lo es, necesita de un discurso que lo interprete o que lo explique. Pero lo mismo sucede con una película de cine. Necesitamos que alguien nos enriquezca lo que estamos viendo mediante explicaciones relativas pues, a determinados planos, a determinadas secuencias, al uso de la música, a encuadres o a la fotografía. Y mucho más aún, por ejemplo, en el caso del arte. Como licenciado en Historia del Arte, pues doy muchísima importancia al contenido simbólico de las obras. Sin ese conocimiento resulta muy difícil entender o interpretar lo que estamos viendo. Al espectador no se le puede dejar solo ante la obra sin proporcionarle información. Para que nos entendamos, Las Meninas es una obra de la que te puedes acabar perdiendo su enorme complejidad, su enorme riqueza, si no tienes la información que hay detrás de toda la producción del cuadro. Y con el fútbol pues pasa un poco lo mismo. Y seguramente una de las razones por las que tanto me gusta la relación entre fútbol y literatura es porque se trata de un territorio que combina a la perfección la plasticidad visual del juego con la riqueza de la narración a través de las palabras. Y ahora, Alfonso, pues no quiero olvidarme de que nos digas dónde podemos adquirir tu libro, La Hermandad de los Balones Perdidos. Puede ser que algún oyente se interese y tenga pues claro dónde encontrarlo. La novela se puede conseguir a través de la web de la editorial, Libros Indie, y también a través de FNAC, o Casa del Libro o de Amazon. Alfonso, ¿tienes algún otro proyecto por ahí empezado? Pues la verdad es que sí, algo que si no pasa nada verá la luz en poco tiempo, espero.
aunque todavía no puedo adelantar nada más. Si bien mi intención es que la Hermandad de los Balones Desaparecidos pues siga viviendo alguna que otra aventura más, en este caso hablamos de algo completamente diferente que me hace mucha ilusión, pero me vas a permitir que recurra al tópico y diga hasta aquí puedo leer. Y bueno, Alfonso, ya sabes que el problema de la radio es el tiempo y debemos despedirnos. Pero sabes que también la radio es mágica y puede hacer cosas fantásticas, como dedicarte una canción como despedida o darte una sorpresa. Yo he optado por darte una sorpresa. Así es que, ¿estás preparado? Sé, Alfonso, que eres una persona muy sensible y que valora mucho la amistad, que tienes muchos amigos y la literatura os sigue uniendo, y también el fútbol. Por ello, hoy he querido que nos acompañe un amigo tuyo. Queríamos darte una sorpresa y para ello hemos tenido que tener una cómplice, tu esposa, a la que quiero darle las gracias por ayudarme a ponerme en contacto con él, con este gran amigo tuyo, para que nos hable un poquito de ti y vuestra relación, anécdotas pasadas, porque queremos que saquéis el niño que lleváis dentro y que todos nuestros oyentes disfruten con esta divertida y amena entrevista de Alfonso Morillas. Hoy tenemos con nosotros a un gran amigo tuyo, Jordi Jiménez, que como escritor publica con el nombre de Jorge Gamero. Debo decirles que cuando me puse en contacto con Jordi, leí su biografía y vi que era un escritor y con una gran trayectoria. Bienvenido, Jordi. Es un verdadero placer tenerte aquí. En primer lugar, agradecerte tu tiempo por aceptar estar en esta entrevista, que sé que para Alfonso va a ser muy grata esta sorpresa. Aunque debo decirles que para mí también ha sido una sorpresa esta trayectoria literaria de Jordi. Pero él ha querido estar aquí hoy para hablar de su buen amigo Alfonso. A él le tendremos muy pronto como escritor en una próxima entrevista que nos ha prometido. Hoy quiere dedicarle todo su cariño y atención a su amigo. Hola, Jordi. Nos gustaría que nos hablases desde cuándo os conocéis Alfonso y tú y cómo habéis podido mantener esa amistad a pesar de la distancia y durante todos estos años. Bueno, conozco a Alfonso desde el año 1979, ahí es nada, porque coincidimos y nos conocimos entonces al iniciar el primero debut de la época, en el curso 79-80. ¿Cómo hemos podido mantener la amistad a pesar de tantos años? Bueno, las buenas amistades precisamente resisten efectivamente a los años. En aquel momento coincidimos en primero debut, seguimos en segundo debut en la misma clase. Creo recordar que él optó por un itinerario y yo por otro a partir de tercero. Volvimos a encontrarnos en nuestro equipo del corazón, en el equipo de la ciudad, en la Unión Deportiva Cornellá. Después del Cornellá iniciar yo el servicio militar obligatorio de la época, pues a la vuelta pasaron una serie de años, hubo un paréntesis más o menos largo. Entonces, de repente, cuando estaba en la facultad, montamos con mi hermano un bar musical que yo compaginaba con mi profesión de docente, y entonces ahí nos volvimos a reencontrar bajo el paraguas de este bar musical. Formamos un equipo de fútbol sala y, como no, lógicamente contamos con él y volvimos a recuperar esa amistad. Luego hubo otro paréntesis, bastante más largo, hasta que
Otra vez el fútbol y en este caso la literatura nos volvieron a unir y tuve el orgullo, el honor de invitarlo a ingresar con los veteranos de nuestra Unión Deportiva Cornellá, en agrupación en la que yo ya llevaba, pues, y llevo creo que como 25 o 26 años, una cosa así. Así que esa es un poco la historia de cómo hemos llegado hasta aquí y desde cuándo nos conocimos. ¿Y cómo es Alfonso como amigo? Alfonso como amigo es fiel y discreto. Es constante y a la vez respetuoso con el tiempo y la manera de hacer de sus amigos, precisamente. Como decía en la respuesta anterior, nuestra amistad pues, ha pasado por etapas y siempre en los reencuentros pues, ha mostrado el entusiasmo sincero, quiero pensar, lógicamente, hacia nuestra amistad, pero también en periodos de silencio pues ha mantenido esa discreción que también por otra parte es una de sus virtudes como persona. ¿Y ya puestos como compañero de juego en el campo? ¿Y cómo surgió la idea de escribir juntos Recuerdos con Historia? Como compañero de juego en el campo, pues yo creo que la mayor virtud o el mayor adjetivo que lo definiría sería generoso, como buen pelotero, como alguien que mima el esférico y al que le gusta manejarlo bien, tratarlo bien, pues es alguien que siempre te busca para darte el mejor pase, para ponerte la pelota en la mejor disposición para que tú puedas jugarlo. Y además lo dice alguien que como delantero, yo jugaba de atacante, pues necesitamos que nos nutran de esos balones extraordinarios que jugadores como Alfonso saben ponerte. Así que lo dicho, como jugador, como compañero, generoso, disciplinado también, es alguien que sigue a rajatabla la lectura del partido y el interés del colectivo por encima de su lucimiento personal. Y ese es precisamente su mayor lucimiento personal, el ser un jugador de equipo que pone su calidad técnica al servicio del mismo. Escribir juntos Recuerdos con Historia, bueno, no es exactamente que hayamos escrito nosotros este primer libro, primera entrega de Recuerdos con Historia de la Unión Deportiva Cornellá, alrededor de la agrupación de veteranos. Lo que hicimos en esa primera entrega y estamos haciendo ahora en una segunda entrega es coordinar la recepción de los textos de tantos grandes compañeros, excelentes futbolistas de varias épocas, hacer una lectura, aplicar con toda la humildad nuestra pues una primera corrección ortotipográfica y un poco también de estilo para después componer un poco el documento general que luego se fue a una corrección esta sí profesional y después a una maquetación para conformar el libro en un editor impresor. Así que, y también hemos sumado lógicamente nuestros propios recuerdos. Él escribió su texto, yo escribí el mío. Escribimos también conjuntamente la introducción o uno de los textos introductorios del libro. Así que ha sido un trabajo de equipo, nunca mejor dicho. Un trabajo coordinado y fundamentalmente en el caso de Alfonso y un servidor, pues un trabajo de lectura, corrección y ayudar a esos compañeros no tan acostumbrados a escribir o a los que les costaba más cómo expresar su historia, pues eso, a conformar un texto que fuera agradable a la lectura y que diera fe de esas grandes historias que todos nuestros compañeros tenían que contar.
imagino que tendréis muchas anécdotas y momentos de juventud juntos que seguro recuerdas alguno divertido. Cuéntanos alguna que te haya quedado más grabada y que podamos disfrutar y compartir con nuestros oyentes esta tarde. Un recuerdo o anécdota que me haya quedado grabada de nuestra relación. Bueno, la verdad es que destacar solo una me cuesta mucho. Voy a contar algunas y las voy a ordenar por orden cronológico. Recuerdo especialmente cuando conocí a Supertramp a raíz de la aparición de Breakfast in America, un LP que los hizo mundialmente conocidos, y este conocimiento se lo debo a él. Él me habló de Supertramp y un día a la salida del instituto me acompañó a comprar aquel primer disco en una tienda de discos de la Rambla de Cornellá de nuestro pueblo. Cómo no también recordar pues mi primer gol en el debut con la Unión Deportiva Cornellá en nuestro terreno de juego. Bueno, fue un gol interesante, pero claro, lo bonito, lo especial y mi recuerdo es que el balón, el pase, el centro medido al punto de penalti esa jugada clásica de ataque venía de la bota de nuestro querido Alfonso Morillas, y que yo solo tuve que estar atento para recoger ese pase y empalmar a gol. Después también me hizo una ilusión tremenda y tengo un gran recuerdo cuando, después de uno de esos paréntesis a los que me refería antes, de repente me sorprendió con un post reseña precioso en su extraordinario blog Fútbol Club de Lectura, en el que comentaba un relato mío publicado en mi segundo libro de relatos, un relato que se titulaba La alineación, y como no, él, amante de la literatura y del fútbol, pues lo elogió en su blog, hizo un recordatorio de nuestra amistad, de haber coincidido en el fútbol, y eso pues me llegó al alma. La verdad es que se lo agradecí muchísimo en aquella ocasión. Después, un momento extraordinario fue la presentación de ese primer libro de recuerdos de los veteranos de la Unión Deportiva Cornellá a la que me refería antes, porque después de tantos años de amistad y de haber compartido tantas cosas, encontrarnos allí en nuestra ciudad, frente a tantos amigos, compañeros, excompañeros de equipo, presentando el resultado de nuestro trabajo y de nuestra pasión, que es eso, la literatura del fútbol, pues también para mí es un recuerdo imborrable, ¿no? Y no querría dejarme tampoco el verano en el que me comentó que había escrito su primera novela, La Hermandad de los Varones Desaparecidos, y me confió su lectura, y bueno, pues como amigos y como amantes de la lectura, pues me pidió que le diera mi opinión, ¿no? Y para mí también fue un honor que en aquel momento contara con mi opinión. La leí con sumo placer y después la comentamos. Es otro bonito recuerdo que tengo de nuestra amistad. Y ahora, Jordi, pues tienes unos minutos para que puedas decir todo lo que tú quieras a tu amigo Alfonso Morillas. Para terminar, podría añadir muchas cosas, porque son grandes mi cariño y mi admiración hacia Alfonso Morillas. Quizá ahora lo que me viene a la mente es algo que escribió Eduardo Galeano en un artículo en el que hablaba de América Latina, un Eduardo Galeano muy futbolero, como bien sabe Alfonso. Y en ese artículo decía algo así como tenemos un fenomenal pasado por delante. Y eso es lo que pienso ahora al referirme a Alfonso. Seguramente cuando éramos niños, sin saberlo ni él ni yo, porque vivíamos en ambos extremos de la ciudad, acudíamos al mismo tiempo a ver nuestra querida Unión Deportiva Cornellá y a ver esos jugadores que entonces eran como mitos para nosotros, o las figuras del equipo local, con algunas de las cuales hemos terminado compartiendo vestuario, los veteranos, una carambola bonita.
Y bueno, pues después hemos compartido, como ya decía, vestuarios y anécdotas, pero sobre todo lo que querría destacar es que Alfonso, todo parte de la niñez, él siempre se refiere al fútbol en la infancia y tiene toda la razón de ser, porque todo lo importante de lo que somos se fragua allí en la infancia. Pero es que luego él ha dedicado toda su vida a esta pasión. Yo creo que Alfonso debe ser uno de los individuos que más sepa sobre fútbol y literatura en este país. Ahí está su blog, Fútbol Club de Lectura, que recomiendo encarecidamente. Y bueno, pues a esas dos pasiones, fútbol y literatura, está dedicando toda su vida, ¿no? Yo ya tengo ganas de ver y de leer su segunda novela, creo que está por ahí en capilla, y sobre todo de seguir compartiendo estas dos grandes pasiones, fútbol y literatura, que al final son las que aupan y soportan y le dan sentido a nuestra amistad. Y espero, pues eso, seguir haciéndonos paredes literarias, paredes vitales, paredes en forma de libros, de presentaciones, de cualquier cosa que tenga que ver con esta maravilla llamada fútbol y literatura. Agradezco haber formado parte de este pequeño homenaje, de esta pequeña sorpresa, a Toñi y su mujer, por supuesto, y a ti, Marisol, por haberme invitado. Y nada más, pues que nos vemos en el próximo partido. Saw you flying by, flash of turquoise blue, I just had to try to keep your love in view. My bird of paradise, sweet bird of paradise. Estás escuchando Radio Sapiens. En este momento, Alfonso tiene publicadas dos novelas: La maldad de los balones desaparecidos y Futbolsilibros. En el momento que hicimos esta entrevista, Alfonso, tal y como os comentaba, estaba a punto de publicar esta novela, la segunda. La maldad de los balones desaparecidos. Esta novela juvenil para todos los públicos es una verdadera delicia. Convierte el trauma infantil de perder tu primer balón en una trama llena de aventuras y de intriga. Añade los valores de trabajo en equipo, de la solidaridad, del placer de jugar y del juego limpio, de compañerismo, para no dejarse nada en esta bella sincronía de entre la educación y el deporte, fútbol y literatura. El curso escolar ha terminado. Comienza el nuevo verano. Bernie y sus amigos se disponen a ocupar el tiempo de las vacaciones haciendo lo que más les gusta hacer: jugar al fútbol en la calle. Pero sus planes se tuercen rápidamente y quedan sin terreno de juego. Sus propios rivales los retan a un complicado partido. Y por si fuera poco, el único balón del que disponen acaba cayendo en un inaccesible y misterioso lugar. ¿Conseguirán recuperarlo? ¿Qué oculta aquel fantasmagórico espacio? ¿Sean capaces de prepararse a tiempo para disputar el partido? La maldad de los balones desaparecidos es una aventura de amistad, fútbol y misterio, con un inesperado y sorprendente final, además de un homenaje al efecto mágico que una pelota es capaz de producir en los años de la infancia. Futbolsilibros. René Morillas es un fanático de la relación entre el fútbol y la literatura. Recibe un extraño pero atractivo encargo por parte de un veterano editor. Si consigue lograr 14 libros de la temática futbolera y género negro, volverá a publicarlos en forma de colección. Comienza a partir de entonces una intensa investigación.
Investigación en el mundo de injustamente olvidada literatura de kiosco y su ingente producción. Pero también una inmersión en un terreno en que nada parece ser lo que aparenta, en el que un secreto del pasado comienza a cobrar protagonismo y en el que el narrador se verá envuelto en una intriga que va creciendo y no se resolverá hasta la última página. Esta es la historia de lo más negro y oscuro del mundo del fútbol. Bajo los focos del que posiblemente sea el mayor espectáculo del planeta, también deambulan sombras siniestras, como las de este episodio. Me estoy refiriendo a una historia de terror en los mundiales. ¿Recordáis aquel asesinato en el Mundial 74? La víctima fue uno de los futbolistas de moda, aquel a quien todos se referían como el as italiano. Muchos siguen haciendo referencia a aquel terrible suceso y hablan de él como el de la tragedia en Wembley, mientras que otros, menos diplomáticos y más directos, prefieren recordarlo como el infausto partido de los asesinatos en el estadio, aquel en el que la fiesta de las gradas fue sustituida por la aparición de una inesperada oleada de sangre en el estadio. Un suceso del que nunca han estado del todo claras las causas, pero en el que nadie duda de que el latido de los bajos fondos y el infeccioso virus de la corrupción acabaron por invadirlo todo. Hay quien dice que todo comenzó con aquella aparentemente deportiva rencilla de dos rivales en la delantera, y en la que estaba implicado la estrella del momento, alguien capaz de desempeñar como nadie la historia de un crack, capaz de convertir cada una de sus acciones sobre el terreno de juego en la gran jugada, pero también de ver arruinada su carrera hasta acabar convertido en un muñeco roto, en el ídolo sin pies, tras ser víctima de lo que todo delantero teme, la lesión, tras un terrorífico marcaje al hombre. No faltan otros ingredientes habituales en la trastienda de esta historia, como un entrenador corrupto, una deuda por culpa de el traspaso más turbio de la historia del fútbol y una explosiva mezcla en la que la unión de drogas y gol solo podría tener como resultado que subiera al marcador el gol del diablo, el gol de la traición, del penalti con el que a veces nos acaba castigando la vida.